tal? ¿Cómo estáis? Hoy ha venido aquí Luis de Dracoideas a enseñarnos algunas cosas de algunas de las novedades y algunas de las cosas que habéis ido publicando. Así Sí. que, bueno, Luis. Pues encantado de estar aquí otra vez. Bueno, ya sabes que es un placer, como siempre. Pues aquí he traído un poquito de lo último que nos ha llegado. Eso es un mogollón de Estos son cajitas. los pequeñines. Los pequeñines. Pues si quieres empezamos hablando de Onus. Lo que tú quieras. Pues Onus bueno, hicimos el Kickstarter el año pasado. Exacto, Kickstarter. Y la verdad es que la gente pues estaba muy contenta con el resultado, lo hemos entregado a Trae aquí un montón de cajas que llevas. Bueno, estos son los pequeñines y estos son los grandotes, ¿no? Este es el pack de Onus. Así, cronológicamente, digamos que sería el primero. Este es el base. El que contiene el antiguo juego base Roma contra Cartago con las guerras púnicas de República de Roma contra Cartago, pero también incluye las guerras médicas, la guerra de Peloponeso, todos los griegos, Alejandro Magno. Y este ya lleva unos años. Hemos incorporado todo lo nuevo, todo lo antiguo que lleva unos años. Claro, realmente la empresa se creó con Onus Roma contra Cartago, fue el primer juego de la editorial en la que pues, yo soy el autor del juego y lo hemos hecho. Ah, tú eres el autor. Sí, soy autor. No sabía también. que eres el autor. Sí. De hecho, creé la empresa pues, para poder. Hice un pequeño Berkami para poder facturar. Fíjate, no lo sabía, ¿no? No sabía dónde está tu nombre, por lo que ya viene pues, grande. es el que está menos más escondido. Sí, aquí está. Luis Álvaro Hernández Albujar. Joder, pues no lo sabía, Luis, de verdad. Pues me parece una pasada porque es un juego que está muy bien. Es un juego muy entretenido de jugar y además que cubre Claro, lo bueno es que un montón de épocas y un montón de periodos. son 4 siglos de historia. Además, aquí lo pueden ver, las épocas que incluye y las facciones. Podemos jugar con atenienses, espartanos, todo tipo de mercenarios griegos, con tebanos, con persas. Podemos tener gladiadores, incluso podemos jugar la Segunda Guerra Servil con Espartaco. Hay una campaña incluso desde que tienen que escapar del Ludus hasta que tratan de derrotar a las tropas de la República. Bueno, juego que si no tenéis deberíais tener. Yo lo tengo bueno, en una de las cajas esas que tengo en sitios de almacenaje como todo lo demás. Pero sí tengo ahí el nuevo. Este sí que lo tengo. Claro, ese es, digamos que del siglo I a.C. damos el salto al siglo I después de Cristo con Trajano y Adriano y siglo II. Y aquí hemos incluido también un montón de campañas, el Imperio Romano, auxiliares romanos, celtas britanos, dacios, germanos, armadas y bastarnos. Un montón lo veis, un montón de diferentes tribus y pueblos. Y podemos jugar, también podemos combinarlo con lo anterior, es decir, podemos jugar batallas anacrónicas entre, yo que sé, Filipo II, Alejandro Magno contra Trajano. Y todo esto es del nuevo, ¿no? Estos dos, aparte de los ejércitos, tienen un motor de cartas que es igual, el motor de cartas de órdenes y eventos es el mismo, pero las unidades obviamente no, y los generales tampoco, y el libro de campaña es totalmente diferente. Pero el manual de juego, el sistema de juego es el mismo. Entonces, si tú tienes un core, un juego base, otro juego base, y no quieres tener los dos juegos base, puedes comprar o ampliar el ejército que tú quieras. Es decir, puedes comprar, pues, por ejemplo, de Alejandro Magno, si tienes el Trajano y quieres ampliarlo con los macedonios, o al revés, tienes el Onus Pack. ¿Estas cajas qué es lo que son entonces? Digamos que en estos 6 primeros ejércitos, cajas de ejércitos, digamos esto está incluido dentro del Onus Pack, aparte de otras cartas. Digamos, el juego base contiene más. Entonces, en este en la trasera te viene el contenido, pues vienen, en este, por ejemplo, de la República de Roma, vienen todas las tropas con las que puedes jugar. Porque estos son un par de cartas. ¿Cuántas cartas más o menos traen una caja? Tienen 40. 40 cartas. 40 cartas. Además, fundadas las puedes meter en la misma caja. O sea, te sirve. Luego, si quieres, lo enseñamos porque la propia caja la puedes insertar. Lo mostraremos todo en un poco más detalle. El inserto de plástico te sirve para tener las cartas guardadas, pero también puedes incrustar la caja dentro. Entonces, o sea, estos son cajas con más tropas, más ejércitos y más nacionalidades también, más países. Son las mismas facciones. Lo que pasa es que las vamos a ampliar. De hecho, con más tipos de tropas. Ya te he anticipado una novedad, que es que vamos a sacar el Triumviratus, que es Julio César, una caja será Julio César. Me lo he comentado antes, pero o sea, lo que es sacar otra caja más grande. Serán cajas pequeñas. Cajas pequeñas. Cajas pequeñas que podremos complementar. Ya no será necesario comprarte una caja grande, te sale muy económico porque quieres a Julio César, quieres a Pompeyo, quieres a Craso, pues te compras esas 3 cajitas, tienes todo el Triunvirato, puedes jugar la campaña de la Galia, la campaña de Hispania,
el error de Craso, tratar de invadir Partia, ¿no? Entonces todo eso lo vas a poder tener también. Entonces ya no te hace falta tener otra vez todo, ¿no? Con el juego base de uno de otro, pues puedes añadirle ejércitos que te interesen especialmente. Mercenarios, germanos, dacios. Pero todo esto está aquí o aquí, incluso hay algunas unidades que están en ambos. Por ejemplo, los onagros, las balistas, soldados gladiadores, algunas tropas de mercenarias, la caballería númida, la podemos encontrar en los dos, porque son unidades que pueden ser importantes en algunos escenarios históricos que incluimos en el juego. Aparte de escenarios históricos, tú puedes jugar escenarios inventados o a puntos. Puedes jugar una batalla a puntos, te haces el ejército en un momento y despliegas tus tropas en el campo de batalla. Y aparte de eso, pues hemos sacado, luego lo podemos enseñar por dentro. Sí, luego lo vamos a ver todo un poquito más detalle. La expansión antigua que sacamos de terreno y fortalezas, que ahora todos los componentes, todas las losetas antes eran parcialmente, casi todas eran transparentes, ahora son todas transparentes. Incluso tiene una película que hay que quitar para proteger lo que es las losetas, y se funden con el tapete. Si en este caso tienes tapete verde... Bueno, luego lo vamos a enseñar. Os lo voy a mostrar todo un poquito más detalle, que lo veáis, pero bueno, estoy haciendo aquí que Luis nos lo presente y luego entramos en el detalle. En el fondo esto incluye reglas de fortaleza, o sea, reglas de terreno como bosques, como ríos, como puentes, etc. Y luego te puedes montar tu propia fortaleza con puntos, con reglas de asalto, fuego, como si fuera un Total War, como el videojuego Total War, pero llevado a un juego de mesa y un juego de miniaturas. Completo, sí, la verdad es que es una chulada. Yo esto lo compré. Lo tengo por ahí, con esas famosas cajas que están escondidas, Dios sabe dónde. Pues nada, aprovecharemos algún día para jugarlo juntos. Sí. Luego sacamos, bueno, aparte que sacamos una torre de dados, que bueno, puedes probarlo. Bueno, hicimos dados personalizados para quien torre de dados con sus dados. Quisiera jugar con dados son súper chulos ambientados. Me encantaron estos dados con los números romanos. Además bien va grabado con hundidos, con hendidura, sí, para que... Luego veremos todo eso en detalle. Y luego, bueno, por petición de los mecenas, en David Soria Molina, que es el que me ha ayudado a desarrollar lo que son los escenarios históricos y toda la ambientación de la selección de unidades y facciones y tal, pues es doctor en historia, además especializado en la época de Trajano, Adriano, y bueno, ya me está ayudando con el Triumviratus, pues escribió este libro histórico, ambientando y explicando cada una de las unidades y facciones y personajes que salen en el juego. Que además no habla del juego, habla de esa parte histórica. O sea, no es un libro estrictamente del juego, sino es un poco más de... No hay escenarios, escenarios están ya aquí en el juego. Y o sea, un poco de saber qué es lo que se cocía en esa época, ¿no? Entonces... Esto ahora lo mostraré, intercalaremos lo vemos más en detalle. Entonces, puedes comprar el libro por el tema histórico y no tener el juego, o tener el juego y no tener el libro. Lo que pasa es que después de ojear el libro, la verdad es que todo el mundo que se lo ha enseñado lo ha comprado, porque dice, esto es una joyita. Es una chulada, ahora lo vais a ver, es una chulada. Más, da una visión transversal de cada uno de los personajes. Personajes, o sea, tipos de tropas y además personajes, o sea... Con la ilustración que utilizamos en el juego, pues para representarlo. En algunos casos nos hemos basado en mosaicos o en restos arqueológicos. Bueno, ahora os lo enseño. Y bueno, aquí está la torre de dados y bueno, y aquí está un resumen de todo lo de ONUS, que luego podemos ver las tripas. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mostraros en detalle un poco todo esto para que veáis los componentes, las cosas y tal, el libro, y ahora Luis nos enseña más cosas. Bueno, pues vamos a enseñaros un poco en detalle lo que viene en cada una de las cajas. Esta es la torre de dados con los dados, fijaos qué dados tan chulos con los números romanos. Este es un 4, este es un 1, un 5. Vienen 16 dados. Una cajita con 4 de cada color, ¿no? Sí, 4 de cada facción, pues para que cada uno tire sus propios dados y no haya pelea entre los jugadores. Vale, pues venga, ¿qué nos enseñas primero, Luis? Pues mira, vamos a empezar por lo nuevo. Vale. ONUS Pack es una edición nueva de todo lo anterior. Ambos contienen el mismo manual y el mismo modo solitario. Y lo que contiene Trajanus es un libro de campañas específico para las campañas de Trajano y de Adriano. Vienen con 4 campañas con un montón de escenarios. A ver, abrirlo, que se vea. Y pues en cada uno de ellos te especifica con qué... Cada uno de los escenarios. Cómo es el despliegue de cada uno de ellos. Si hay algún elemento de terreno y fortalezas te lo indica.
Pero también podemos jugar a escenarios a puntos, podemos inventarnos nuestros propios escenarios, podemos jugar sobre cualquier superficie o tapetes, que también disponemos de ellos en nuestra página web. Y bueno, las condiciones de victoria, el reemplazo, si juegas en modo campaña, qué implica ganar un escenario para el escenario siguiente. Todo esto lo podemos encontrar aquí, repartidas en 4 campañas. La primera guerra dácica entre el 101 y el 102 después de Cristo contra Jano, la segunda guerra dácica y definitiva en la que se vence a Decébalo entre el 105 y 106 después de Cristo, la campaña completa de la guerra pártica de Trajano. Y finalmente hemos incluido también la rebelión de los brigantes contra los celtas britanos, romanos contra los celtas britanos. Esto es la época de la reina esta inglesa que se subleva, no recuerdo cómo se llama. La de Boadicea no, Boadicea serían, no, estos no son los siglos, estos son como es otro siglo. Bueno, la numeración de las campañas, es el siglo I y II, este es el 117 y 120, o sea, todo es en época de Trajano y Adriano, aunque poder producir. Finalmente metimos a Boadicea y metimos a algún personaje anterior a la época de Trajano. Realmente podemos representar cualquier batalla en los 2 primeros siglos después de Cristo. Vale, pues tenemos lo primero que nos viene es el libro de campañas, ¿no? Sí, en el libro de campañas, además, como el manual es común para ambos juegos, pues en el libro de campañas también especificamos los componentes que no vamos a encontrar en el juego. Vamos a hacer una introducción de los componentes. Y luego las reglas de modo campaña, si no juegas escenarios a punto. Vale. Este manual y el modo solitario, que es común en el Onus Pack, que en el Onus Trajanus podemos combinar. Que son las reglas del juego y las reglas del solitario. El sistema es un sistema de juego con miniaturas, o sea, de tipo típico de miniaturas, pero sin miniaturas, sí. Con la gran ventaja de que tiene un motor de cartas, de órdenes, estos son ya las planchas que ya están destroqueladas. Tiene un motor de cartas de órdenes de eventos que nos permite darle un punto muy realista, más divertido y más temático a las acciones que hacemos. Las cartas de acción, que en la parte de arriba representan las órdenes, que son las cartas que necesitamos para poder activar nuestras unidades. Esto representa un poco, pues... O sea, tú usas una carta para ir activando... Para poder activar. No podemos... Tenemos que... Cuando hacemos un avance, en toda regla, pues tenemos que tratar de tener varias cartas de acción en la recámara para poder dar continuación ¿Y esto de aquí son las utilidad a unidades? ese avance. Estas cartas representaría o un contubernio, una centuria, una cohorte, pues desde una centuria que pueden ser 80 hombres, incluso hasta 500 hombres, y se mediría mediante una regla. Pues, igual que en los juegos de miniaturas, con una regla podríamos hacer giros por la esquina que quisiéramos, y podríamos incluso envolver al enemigo, podríamos alargar la formación. Vale, pero que veáis sobre todo lo que viene aquí, porque yo creo que el ONUS más o menos la gente tiene una idea de cómo funciona. Como esta es la copia que tenemos para eventos, tenemos esta cajita preparada con todas las fichitas. Estos son todo lo que hemos visto ahí, que estaban los troqueles. Exactamente. Todas las fichas. Entonces tenemos las fichas que representan a los generales que están ubicados en una de las unidades. En este caso, por ejemplo, esta que ha escogido es perfecto porque es la Guardia Pretoriana. Entonces se pondría aquí el general, ¿no? Aquí, digamos que el general y su escolta modificaría ciertos atributos de la unidad en la que se encuentra. Aparte, todos los generales tienen alguna habilidad que les permite, pues, cierta ventaja en el campo de batalla. Vale, pues aquí, como veis, aquí el juego es... Ahora sí es un juego que es una chulada porque es... No solo el aspecto gráfico, que lo veis que está muy muy bien, sino que es que representa o sea, puedes simular tantísimas cosas que es una gozada. Claro, aquí tienes además perfectamente clasificadas pues todas las unidades. Rápidamente puedes coger el mazo de celtas y hacerte un ejército de X puntos. Ya los diferencias por su dorso britanos. Lo tienes. Incluso y todos estos de aquí que hemos dicho que son extra. Si tienes las cajas, porque a los mecenas les ofrecimos las cajas plegadas para que tuvieran todo perfectamente guardado. Claro, para que entre aquí en los insertos. Pues también se puede hacer. Bueno, pues como veis aquí, la verdad es que... Pero vamos a meter esto en su sitio. Como veis es un juego súper completo y que además está creciendo. Sí, porque la idea además es añadir 3 pequeños ejércitos, como podrían ser esos 3. Lo que estabas diciendo de los triunviratos. Con el triunvirato, Pompeyo, Craso y Julio César, incluso poder jugar pues la batalla, la guerra civil, batallas inventadas, la campaña de la Galia, y también nos gustaría sacar un libro pues con un nuevo libro de campañas para ambientar esas
Muy estas bien, partidas. pues nada, yo creo que de todas formas el Onus es un juego que ya es conocido porque lleva un tiempo en el mercado y además es un juego que está muy bien. Onus Pack tiene una presencia muy parecida, no lo voy a abrir, pero bueno, para que se vea que desde las guerras púnicas, que podemos jugar las guerras púnicas, el Peloponeso, las guerras médicas, con los persas, el auge de Macedonia y la campaña de Alejandro Magno también. Podemos jugar desde Filipo II, Alejandro Magno y incluso con Filipo V, Sí. que es la guerra entre Roma. Gran parte de la antigüedad. Sí, incluso podemos jugar con la familia Escipión contra Filipo V, muy posterior a Alejandro Magno, contra los griegos, que buscaban un poco el resurgimiento de los macedonios y de los griegos en general. Incluso podemos jugar con Espartaco y la Segunda Guerra Servil. Y luego, para complementar todo esto, tenemos todo el tema de los terrenos. Con terrenos y fortalezas podemos representar bosques. Por ejemplo, mira, esta tapeta además queda muy bien. Simularlo como si esto fuera... Esto nos serviría perfectamente como terreno de combate. Tenemos un montón de componentes para hacer fortalezas de madera o empalizadas, de piedra. Un bosque con unas empalizadas. Hay para hacer esquinas, hay ríos. Podemos hacer rápidamente un puente, o sea, podemos poner puentes sobre el propio río. Y hay reglas de cómo esas unidades, esas cartas, que al fin y al cabo son cartas, cómo cruzar el río. Me encantó. Cuando vi esto y con las cosas transparentes y tal, dije, joder, esto es una pasada, porque es que además, muchas veces cuando tú ves un juego de figuras, un juego de miniaturas, claro, está muy bien, pero claro, que eso requiere un esfuerzo, no solo de coleccionar las figuras, sino de pintarlas para que... Y esto de aquí es que realmente claro, te ahorra... Fíjate, te puede representar hasta abrojos en el terreno, para simular una zona de terreno claro, que está lleno de trampas, barricadas, hay un montón de elementos, hay torres de asedio, hay arietes. Aquí tenemos fichas, estas fichas representan unidades que se han metido en una estructura, por ejemplo una pequeña aldea o una torre. Entonces tienes dos fichas gemelas, una la pones en esa estructura y otra la pones en esa unidad. Espera, saca alguna tropa para que la pongamos ahí al lado. Una carta, sí. Ya cojo aquí de Trajano. Saca un par de ellas para que se vea cómo queda todo esto aquí puesto ya. Sí, por ejemplo esta unidad, imaginemos que está estamparizada. Entonces la colocamos ahí, se suele alinear pues, las líneas, como indica... Claro, que tiene unas líneas blancas que se ven ahí. Para indicar las 4 secciones que tiene. Entonces imaginemos que esa unidad está defendiendo estamparizada y se acerca la guardia pretoriana, que le anda la orden de... Aquí se alinearía como si fuera una unidad. Si se encuentra en una fortaleza, pues cuando hace el movimiento... Claro, vendría pues por aquí. Se alinearía. Mira, fijaos que es el aspecto, porque además esta visión cenital que estamos tomando aquí es perfecta para ver el aspecto que tiene esto puesto en el tablero. Y lo que decíamos del líder, se pondría aquí la fichita del líder o lo que fuera. Además, bueno, aparte que hay portones también, hay unas fichas de escalas que nos permite, pues que una vez que ya están encarados, pues nos permite simular cuando comienza la escalada. Ah, claro, joder, que están subiendo. Cuando han subido y están en el mismo nivel, aunque siguen teniendo esta desventaja, o cuando están atacando una estructura, que incluso pueden envolver esa estructura, pueden envolver por los lados, pues cuando suben un nivel, porque las torres están a 2 niveles. Entonces, cuando han subido 2 niveles, cuando ha llegado al primer nivel, o cuando empieza a ascender al segundo nivel, y cuando ya llega al segundo nivel. Obviamente no es muy buena idea. No, está muy bien. Jugar a escalar una torre de... Bueno, a veces no te queda otra. Y luego también hay arietes. Hay unidades que puedes equipar con arietes para que puedan reventar un portón, una empalizada de madera. En el módulo de fortalezas puedes hacer todo este tipo de asaltos y de cosas que además es muy muy chulo. Incluso los proyectiles, podemos utilizar los proyectiles como arma incendiaria. Y hacemos un poquito menos de daño, pero podemos provocar un incendio. Entonces el defensor tiene que preocuparse de apagar el fuego o que termine esto generando daño a la estructura y termina destruyéndose. Incluso claro, puede ocurrir... Fijaos con cómo queda el aspecto que tiene físicamente, me refiero a lo chulo que queda y todas las cosas que puedes llegar a simular. Pero esto es realmente
es realmente lo fantástico, lo bueno que tiene este juego. Fíjate, aquí estos son ya torres de piedra. Un puente amplio de madera grande. de dos secciones de ancho, o de piedra, o una atalaya que esté en mitad del terreno, o una torre de asedio, ideal para Claro. esas torres, para acercarte a esas torres. Claro. O sea, hay mil mil cosas. Se puede simular absolutamente, prácticamente todo. Y el manual es un manual complementario del juego, o sea, tiene su propio manual en la que te explica pues las reglas Claro, todas las especiales. reglas estas relacionadas con los asaltos. Te hace sugerencias para montarte tu propia fortalezas. Pues mira, esto es una fortaleza de 2 torres que cuesta tantos puntos. Porque en la trasera, Espera, a ver que lo veamos ahí bien. te especifica cada sección de muro, de torre, si es de madera, si es de piedra, cuántos puntos te va a costar. O sea, te lo pone aquí, dices. Ahí te lo Esto pone. aquí. De forma que tanto el atacante como el defensor tienen que repartir sus puntos no solo en sus tropas, sino También en la fortificación. armas de asedio, o armas de defensa, o fortalezas, más torres, menos torres. En el juego base, tanto en uno como en otro, hay armas de asedio, como nagros y balistas. Bueno, en fin, como ves, es súper completo. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, pues esto es lo que decíamos. El libro, vamos a enseñaros un poco el detalle. A ver, Luis, muéstralo, Pues- porque yo, lo que te estaba diciendo, yo creo que cuando la gente vea lo que hay dentro, Sí. este es un libro que... Este es un libro maravilloso Se que ha vende, escrito- se vende solo. Ha escrito David Soria Molina, que trabaja en Despertaferro y que es el que me ha ayudado en el desarrollo de Trajano, es doctor en historia en esta Es época. historiador. Y es una maravilla. Habla de todas las facciones que aparecen en el juego, pero es un libro realmente histórico. Lo que pasa es que hemos aprovechado las ilustraciones del juego para poder ambientar. Pues vamos a ver que ya la gente tiene ganas de ver lo que hay dentro. Esta es la parte más propiamente enciclopédica. Pero vamos la a ponerlo ahí que se centre bien. Ahí. Sí. Que te habla históricamente un poco de la época, tras la Claro, huella de esto parece Alejandro. como si fuera un libro de historia o un artículo de los de la revista Despertaferro. Y entonces te habla de las 6 facciones que te vas a encontrar en el juego, ¿no? Y un poco la historia del Imperio Romano en esta época, en el siglo I y II después de Y te Cristo. va diciendo cada uno de los personajes, Adriano, Trajano. De los generales que además con los que vas a poder jugar. Aunque aquí no se habla del juego, se habla de la parte histórica y esa visión transversal, la verdad es que está muy bien escrito, es muy ameno de leer. Y después de cada personaje te habla de cada una de las unidades y las particularidades de cada una de ellas. Claro, es que esto es una información fantástica y además es que está hecho con una calidad excelente. Con las mismas ilustraciones, los mismos nombres que hemos utilizado normalmente en latín. Y claro, ten en cuenta que en ONUS puedes jugar en cualquier escala. Esto puede presentar lo que ves, 7 personas, 7 jinetes, Sí, o puede presentar una unidad con mucha más gente. una corte entera de jinetes, de Contari, o los Carobalistae, los ataques relámpago de Trajano, que llevaban legionarios veteranos, iban en carros con mulas normalmente, equipados con un escorpión pequeño, y disparaban a bocajarro, Joder. se acercaban, disparaban y se alejaban. O sea, un poco... Esto no lo conocía yo. Y ya hay, en la columna de Trajano, Bueno. ya hay restos arqueológicos de... Y ya veis de que, esa presencia. o sea, el libro este es que es una pasada por todo lo que trae, la información, ya solo en realidad es que es información histórica. Es que además juegas al juego y ya ves por qué esta unidad es así y no es de otra forma y ves los atributos y ya como que le ves otro sentido. Ahora los dacios. Con Decébalo, Vecinas, todos personajes históricos y que podemos tener en el juego y podemos jugar con ellos. Es que, bueno, yo... Legionarios desertores, una historia muy chula de legionarios desertores al mando de los dacios, que fue algo muy común. Creo que más bien en la segunda Tampoco sabía Guerra yo Púnica. de esto. Fíjate, ¿ves? Esto es lo fantástico de la historia. Porque esto en realidad es un libro de historia. Además, para hacer estas ilustraciones, aquí las ves en pequeñito, pero la cantidad de documentación Espera, que ha tenido... Vamos a verlo de cerca. Pues la cantidad de documentación que se ha tenido que empapar David Soria conmigo y especialmente el ilustrador, en la cual le hemos machacado a textos, a información de cada uno de los... Fijaos ahí que lo estáis de las viendo en unidades. grande. Es que es una pasada como se ve desde arriba, como si fueran figuras o como si fuera una foto aérea, en realidad, de la época. Las armas que tenían, la vestimenta, el tipo de casco que utilizaban, Sí, todo. que todo va parejo
a los atributos de la unidad. O sea, cuando jugamos a un juego de miniaturas lo que buscamos es el realismo en ese aspecto visual. Bueno, pues aquí también lo tenemos, con la ventaja de que veis el tipo de tropa que es. Dice lanceros pesados dacios, arqueros dacios. Y veis que... campesinos. Bueno, eso no lo están viendo ahí. Sí. Jaballeros dacios. En el otro lado hay más. Veis ahí jaballeros pesados. Estos son los tiradores, lo veis que están un poquito más revueltos. Pero pues son unidades que tienen más flexibilidad a la hora de moverse. Claro, no tienen esa formación tan detallada. Pueden mover, disparar y volver a mover. Acorazados dacios. Bueno, la verdad es que hay una barbaridad de cosas. Espera, voy a mostrar un poco que se vea más del libro entero. Así. Bueno, pero vamos, estos son los dacios, pero es que hay más facciones. Claro, está el Imperio Parto. Los partos. También las facciones son muy diferentes entre sí y la verdad es que tienen personalidad los partos propia. serán mucho más caballería. Y luego dentro de tu ejército, fractos. como tú puedes a puntos hacerte el ejército que tú quieras dentro de esa facción, incluso meter mercenarios, puedes meter nabateos, puedes meter judíos. Sí. Mira, estos son Catafractos en camello. Joder. Y son los arqueros en camello. ¿Ves? Eso son cosas que realmente no sabes y de repente aquí te va contando. Los caballos no acostumbrados para convivir regularmente con camellos y toda clase, te va contando cómo funcionaba y por qué era la historia un poco de esa unidad. Y ojo, cuando están en cabalgada, los camellos tienen esta silueta desde arriba, vistos desde el helicóptero. Claro, ese cuello alargado el cuello cuando se alarga están hacia adelante. en plena cabalgada. Que es muy curioso el aspecto que tienen. Pero vamos a mostrar ahí los camellos que se vean bien. Esos son además catafractos, estas unidades eran brutales. Además, los caballos tenían miedo del olor de los camellos. Generaba auténtico pavor a los caballos. Pasaba con los elefantes también. Sí. Y es curioso porque eso también se transmite en esta unidad. Puede generar terror. Tiene un modificador a la hora de bueno, luchar pues ya ves que solo el libro, incluso aunque no te interese el juego, solo el libro como fuente de información y de ilustraciones tiene un valor enorme. Celtas. Pues este libro muchos veces nos lo pidieron, luego lo pusimos y todavía nos quedan algunos libros tanto en inglés como en español en la página web de la editorial. Fijaos que, bueno, es que es una pasada todo esto. Bueno, aquí ponemos, para que lo veáis cuál es, el Onus Traianus Compendium. Como tú quieras. Vale, pues vamos a ver más cosas que nos ha traído Luis después del Onus, de todas las cosas que hemos visto de Onus. ¿Qué más cosas tenemos por aquí, Luis? Pues mira, después del Scope Stalingrad, que gustó mucho a la gente y la verdad es que la primera edición se agotó rapidísimo. Este es el de los francotiradores en Stalingrado. Exactamente, este juego es totalmente simétrico, pues... Esta cajita es un juego de cartas y simula un poco la lucha un poco de los francotiradores en Stalingrado, un poco lo que, si habéis visto la película esta de Enemigo a las Puertas, sí. Es un poco lo que sale de Basile. La sensación esa de incertidumbre, de tensión, de mirarte a los ojos. Es muy interesante jugar en presencial porque hay que tratar de descubrir... el bluff, el engaño. Tratar de engañar. Al final, las mujeres suelen jugar especialmente bien a este juego porque tienen un sexto sentido que nosotros muchas veces carecemos. Sí, nosotros somos más memos en esto. Y juegan especialmente bien. Y los niños también tienen ese instinto de saber cuándo estamos engañando. Lo que está diciendo que los tíos más mayores somos más torpes en general. Yo creo que sí. No lo voy a decir así, pero sí. Vale, y entonces ahora sacáis... Hace unos meses entregamos acaba de salir esto, ¿no? el Scope U-Bot. Tiene un punto común con Scope Stalingrad en cuanto al movimiento de submarinos oculto de los submarinos, pero este es totalmente asimétrico. Es un convoy, una flota del Atlántico enfrentándose especialmente a una manada de lobos, un grupo de submarinos. O sea, un jugador lleva lo que sería el convoy, ¿no? El convoy con destructores de escolta y transportes. Y el otro lleva los submarinos, ¿no? Los submarinos. Lo que pasa es que también hay otros escenarios en los que el alemán también tiene algún buque. O sea, puede haber algún corsario que aparece allí. Puede haber una partida de buques contra buques y bueno, pero los escenarios normales, pues eso, es un convoy de escolta en la que en el punto ciego en el que los aviones que despegaban desde Estados Unidos o desde Inglaterra pues no llegaban a poder que había un espacio justo entre los que justo había unas millas o unas cientos de millas
Sí. justo en mitad del Atlántico, donde no llegaban ni desde Inglaterra ni de Estados Unidos. Entonces, sin esa escolta de aviación en la cual trataban de descubrir dónde estaban los submarinos y cuando el radar todavía no era muy práctico, pues digamos ahí se cebaban los submarinos. Sí, ¿no? que además salió hace no mucho, salió una película de Tom Hanks, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que era precisamente de un destructor y Sí. simulaba esto. Salió, me parece que sacaron en Apple TV. Sí. No llegó a estrenarse en cine. Que parece más un documental que, Sí, que una película. muy porque chula, y es además todo el... justo es el tema es justo ese tramo donde están sin la protección de los aviones de un lado y del otro, y era donde atacaban, evidentemente, donde atacaban los submarinos. Y es curioso porque con el juego se transmite muy bien esa sensación, esa incertidumbre que tiene los submarinos, pero los submarinos cada vez que pasan cerca de los buques destructores de escolta, hay unas reglas avanzadas además que transmiten mucho mejor esa sensación, porque con las reglas avanzadas el submarino es un buque lento cuando va por debajo del agua. Claro, Como sí, en la sí, realidad, sí, y exacto, por arriba sí, sí. el modo En general, sencillo no. los submarinos de esta época no eran submarinos, eran buques sumergibles. Sí. Eran barcos que se podían sumergir, pero que realmente estaban pensados para navegar en superficie. Entonces hay veces que incluso los submarinos se tienen que escurrir por debajo de los destructores y tratar de evitar que le pillen los destructores, incluso cuando ya están al lado de los transportes, pues cebarse, incluso subir a la superficie para luego moverse más rápido, incluso poder utilizar las ametralladoras para tratar de llevarse Vale, al y es un transporte sistema por que delante. no es igual que este, pero que, digamos, comparte muchas cosas, ¿no? Tiene puntos comunes, como por ejemplo el movimiento oculto de cuadrante. Tiene una plancha de fichas que el otro no tiene. Los torpedos, porque incluso los destructores pueden lanzar torpedos también. Viene el manual en 2 idiomas, español e Sí, inglés. ahora lo enseñaremos un poquito en vista cenital y lo veis. Bueno, pues hemos puesto aquí un pequeño escenario, un mini escenario, ¿no? del scope. Stalingrado, simplemente para que seáis una idea muy por encima de cómo funciona este juego. Sí, hemos improvisado aquí un escenario muy sencillito, que con las reglas básicas, básicamente todo se centra en que en 2 acciones puedes o mover o buscar. Vale, ¿mover qué significa? Mover significa coger un cuadrante de tu lado. Cuadrante que son 4 cartas. Que puede ser un engaño, puede ser un movimiento falso. Entonces, en secreto miramos las cartas y, por ejemplo, queremos mover esta unidad de bazooka y luego lo situamos donde queremos O sea, realmente. recoges 4 cartas y las reordenas como te dé la gana. Es lo que sería el movimiento. Podríamos avanzar, podríamos retroceder, pero ya le estamos dando una pista al enemigo de qué estamos haciendo. Claro, Puede sí, ser si a lo simplemente mejor un nosotros lo que queremos es mover, yo qué sé, a ver si hay una unidad aquí. Aquí hay un francotirador, por ejemplo. Vale, supongamos que queremos decir, oye, pues voy a cambiar el francotirador y me voy a dar para atrás. Digo, pues muevo estos 4 y lo que haría será el francotirador sin que lo vea el otro jugador. Sí. Digo, lo voy a poner aquí, entonces estaba aquí y ya ha pasado de aquí a aquí. Y Sí. luego todo esto se pondría así, dado la vuelta y habrías hecho ese movimiento, ¿vale? Esa es una de las cosas que puedes hacer, ¿no? El otro jugador, imaginemos que decide disparar, decide buscar aquí. Buscar. En vez de mover, decide buscar. O sea, puedes mover o buscar. O buscar. Buscar es darle la vuelta a esa carta. En este caso es una unidad de infantería que además no da puntos, pero si jugamos con las reglas avanzadas, la infantería puede llegar a avanzar. Entonces imagínate que decide disparar y que el francotirador estuviera aquí. Pues Vale. dice, mira, me lo cargo, aquí se pone... Pero, pero habría que poner una ficha aquí de disparo. Sí, sí, y se pone... tiene que decir el cuadrante donde está el francotirador. Tiene que haber al menos uno. Si el francotirador es este, podríamos poner esta carta aquí, aquí, aquí o aquí. Por ejemplo, en esta carta creo que había... Mira, aquí hay un señuelo. Que haya un señuelo en el mismo cuadrante en el que se encuentra el francotirador está muy bien, porque si el otro francotirador trata de buscar y justamente elige la del señuelo, le obliga a disparar. Por lo tanto, es una forma de desvelar su posición. Pero donde ponemos el bang... Ya te está diciendo que uno de estos 4 es el francotirador. Tiene que ser el francotirador sí o sí. O uno, o puede haber varios incluso. Lo que pasa es que eso no es muy interesante. Bueno, pues a ver. Entonces podemos tener varios francotiradores. Hay algún escenario en los que los francotiradores tienen puntos de vida. Puede ser un poco hay un escenario que está muy chulo, que es en plan enemigo a las puertas, que digamos que está Basilev, creo que se llamaba. Sí, y el otro Vasily francotirador. Seychev, sí. Es un enfrentamiento entre 2 francotiradores y con reglas avanzadas pues puedes combinarlo con algunas tropas que te permite que los francotiradores no solo tengan el objetivo de matar al otro, que es lo más importante, sino también puedas acabar con algunas tropas por el camino, ¿no? Como algún oficial, como puede ser este caso. Estos son espacios vacíos. Entonces al final tienes que ir tanteando, tratando de buscar por dónde se esconde el francotirador. Claro,
tú ocultándote tú y tratando de encontrar al otro, y viceversa, los dos. Claro, Claro, imagínate que ha disparado, pues en el siguiente turno o se la juega y dice, pues va a estar aquí, y no está aquí. En el siguiente turno, lo primero que va a hacer va a decir, oye, ¿dónde tengo el francotirador? Aquí. Pues va a moverlo. Bueno, donde estuviera, pues tú coges el cuadrante que sea y lo mueves para despistar. O bien mueves realmente el francotirador o mueves otra zona de ese mismo cuadrante para tratar de despistar al contrario. Entonces es un juego asimétrico en el que podemos combinar, tenemos que ir ganando puntos. Dependiendo del escenario, pues gana el que tenga X puntos al final de la partida. Vale, pero como veis realmente es muy sencillo, pero con una mecánica suficientemente interesante como para simular de una manera un poquito abstracta todo esto. Y tenéis un montón de cartas diferentes. Además son todo fotografías históricas. Por ejemplo, es un francotirador ruso. Esta es una unidad de infantería que te permite, con reglas avanzadas, poder invadir la zona de terreno del contrario. Oficiales que nos podemos encontrar. Una especie de explorador que te da cierta ventaja a la hora de buscar... Bueno, que hay diferentes cartas con diferentes habilidades. Exactamente. Muy bien. Y ahora vamos a echarle un vistazo al de los submarinos, al Scope U-Boat, que vais a ver que tiene bastantes similitudes, pero también cosas distintas. Bueno, hemos desplegado aquí un pequeño escenario de submarinos, del Scope U-Boat. Y estas cartas de aquí son lo que simula el mar, ¿no? Sí, hemos dibujado un escenario en el que todas las cartas son vacías, espacio vacío, porque todavía no se han metido aquí los submarinos alemanes. Las cartas de submarinos son estas, ¿vale? Que ahora veréis cómo se introducen. El dorso es el mismo espacio de mar, por lo tanto luego no se va a distinguir pues dónde están esos submarinos. Vale, entonces... ¿Cómo empezaría esto? Primero colocaríamos los barcos del convoy, que son esos de ahí, ¿no? Nos hemos inventado este escenario en el cual va a haber dos destructores de escolta, que son estos dos, que tienen además cargas de profundidad y tienen esta puntuación. Esto de aquí, que veis que el símbolo de carga de profundidad hacia la izquierda. Para las reglas adicionales, pues tienes ahí un nivel de potencia de fuego y un blindaje. Vale, eso es cuando pelean con otros barcos. Y este rayito representa que son buques rápidos para las reglas que vamos a ver ahora. Vale, o sea que como veis la carta ahí trae toda la información que necesitamos para bastantes cosas. Entonces, como veis, tenemos dos destructores de escolta rápidos, tenemos dos buques de transporte normal. A ver, pásame uno que lo veamos bien. Y son lentos. Que no tienen el gallito, ¿no? Que además, por el lado contrario, bueno, en este caso son iguales, pero tenemos también un barco petrolero, un pequeño barco petrolero, que por detrás, si se llega a incendiar, se forma como una especie de isla de fuego que puede ser por donde puede pasar, o sea, no puede pasar ningún barco por ahí, claro, y los torpedos que pasen por ahí explotarían por el nivel de temperatura. Vale, entonces esto lo vamos a situar aquí un poco formando la formación del convoy, ¿no? Y se ganaría puntos con la ventaja de los aliados de que si llega un transporte y atraviesa esta zona... O sea, el objetivo de los transportes es moverse hacia acá. Y pasar al otro lado. Digamos que esta es la zona oculta para los aviones de exploración. Eso es. Zona crítica. Entonces, si un transporte vale un punto, al conseguir que sobreviva, ya llegando al otro lado, le valdrían 2 puntos de victoria. Ganas 2 puntos. Sin embargo, si hunde a estos 3 buques los alemanes, pues tendrían 5 puntos. ¿Vale? Quien gane a puntos, pues ha ganado la partida. Vale, y un poquito por encima, ya sabes que estos no son tutoriales, sino simplemente que la gente se haga un poco la idea de cómo funciona el juego. ¿Cómo es el despliegue normal de una partida sencilla? Eso es. Pues primero el aliado despliega en las 2 primeras filas. En las 2 primeras filas. Por ejemplo, vamos a suponer que ponemos aquí los destructores de escolta por delante, por si acaso, para hacer un poquito de limpia. Ponemos aquí un buque lento, un buque de transporte, y aquí ponemos el petrolero. Donde después del despliegue del aliado es el despliegue del alemán. El alemán cogerá estas 5 cartas en este escenario en particular y colocará los submarinos. Y de forma oculta descartará 2 de ellas y vamos a suponer que los pone en los 2 extremos, ¿no? Lo coloca sin que lo vea el contrario y de esta forma pues se mantiene esa niebla de guerra necesaria para los submarinos en los lados, pero que claro, el otro jugador no lo conoce. Y de forma alternada, pues van a ir moviendo. Con las reglas básicas, los submarinos van a mover
Sí, por debajo del agua y como si fuera un movimiento, un buque rápido, cosa que realmente no lo es. En modo avanzado, los submarinos tienen que emerger para poder moverse rápidamente. Vale, pero Vale. el normal, ¿qué sería? ¿Y el movimiento qué sería? Como El movimiento, como hemos visto antes, es la parte común del juego. Cogerías junto con estos cuatro, estos cuatro y dirías, venga, y lo vuelves a colocar. Con así, y entonces el submarino que estaba aquí va avanzado hacia aquí. Efectivamente. O hace eso o lanza un torpedo, en el modo sencillo. Lanzar un torpedo simplemente no mueves y, claro, revelas tu posición. Imagínate que el submarino está aquí y revela su posición y lanza un torpedo aquí. ¿Qué pasa? Y tenemos la ficha del torpedo. Y además la ficha del torpedo se va a mover a partir del turno siguiente, todos los turnos, en tu turno y en el del contrario. Es decir, que este dispara, le va a tocar al aliado y después se va a mover el torpedo, le va a tocar a él y se va a volver a mover el torpedo. El torpedo se va a ir moviendo por el tablero de carta a carta, ¿no? Va a tener siempre 2 fichas de torpedo disponibles. Cuando una desaparece del campo de batalla, o sea, de la zona de juego, lo vuelve a tener disponible. Es decir, que no puede haber más de torpedos, Dos dando torpedos vueltas a la por vez, ahí. sí. Aunque tenga dos O los que submarinos. sean, los que sean, vale. ¿Con qué ventaja cuenta? Que los buques lentos, estos buques que hemos dicho que eran lentos, cuando se mueven no se mueven inmediatamente, le da la orden de moverse. Por ejemplo, este buque quiere moverse para allá. Le toca al alemán, le vuelve a tocar al aliado, el aliado hace lo que sea y como ya le había dado la orden el turno anterior para que este buque lento se mueva, en el turno siguiente, aparte del movimiento que haga, por ejemplo, imagínate que este mueva aquí, pues este movería. Es decir, que le cuesta 2 turnos Claro, que o sea, un buque los lento lentos mueva. se mueven uno de cada 2 turnos y además el alemán, el contrario, ve la orden de hacia dónde va y puede intentar también, claro, se supone que son barcos grandes y demás. Juega con esa ventaja, entonces el aliado tiene que hacer una pequeña barrera para tratar de... ¿Cómo podría el escolta atacar al submarino? En el modo básico es muy sencillo. Si se pone encima, le lanza una carga de profundidad y destruye al submarino. Tiene que ponerse encima. En el modo avanzado tiene que hacer, digamos que cuando el modo avanzado, cuando un submarino se mueve, genera un ping, genera un sonido en el fondo marino. Y ese sonido le da una pista. Como el disparo que hemos visto antes en el... Efectivamente, pero bloquea. En el turno siguiente el alemán no puede mover. O sea, digamos, y de esa forma también simula el movimiento lento. De forma que genera un ping, ya le está dando una pista al aliado y por otro lado, el aliado sabe que esa zona no la puede mover en el siguiente turno. También puede estar ocultando su movimiento real. Luego, a lo mejor en el turno siguiente se mueve aquí y el ping se desplaza aquí. Pero realmente el submarino que realmente quiere mover es este. Y luego tiene la posibilidad de subir a superficie. Hay ataque de superficie, en la cual ya se tiene en cuenta el blindaje, la penetración de los son buques. las cartas de disparos de los cañones, ¿no? Sí, digamos que dependiendo de la distancia en la que está el enemigo, el blindaje, la penetración, se ha movido o no ha movido, etcétera, pues se coge una carta de éxito y varias cartas de error, de fallo. Y se saca al azar. Y las baraja el jugador al que le vas a disparar y te dice, coge la que quieras. Claro. Si coge la de éxito, ha sido Claro, porque me has dicho además antes impacto. que también puede haber barcos alemanes de superficie, ¿no? Sí, hay algún barco más, bueno, hay campos de minas, hay barcos que permiten... ¿Son lanchas rápidas o qué? Porque Sí. tiene dos gallitos. Estas luego. son lanchas rápidas, efectivamente. Y puedes utilizarla para minar una zona. Hay pequeños portaeronaves, que también puedes jugar con ellos en las partidas. Estos son vacíos. Este es otro submarino, estos son... Sí, no te preocupes. Los tengo por aquí todos mezclados. No te preocupes, yo paro. Pero sí, paro el vídeo y lo vemos. puedes jugar con una batalla naval entre Bueno, o sea, que buques y realmente no portaaviones. es exclusivamente solo un tema de submarinos, sino que puedes simular más cosas. Y eso está muy bien. Como veis, un juego cajita pequeña, con unas cartas y simula un montón de cosas. Muy interesante. Mira, por ejemplo, en este caso, esta unidad representa... Esto quiere decir que tiene Que tiene aviones. mediante una lanzadera, normalmente un portaeronaves lanza un avión. Ese avión te permite interceptar cualquier parte del terreno, del El mar, tablero. y atacar un buque. Entonces también te permite
estos pequeños buques que realmente eran pequeños en comparación con los que había desplegados en el Pacífico. Muy bien, pues nada, ya hemos visto aquí esto. Qué chulo. Vamos a seguir viendo alguna cosa más que tienes por aquí, Luis. Pues bueno, tú tienes un poquito de culpa aquí con el Fury Amigüe, porque gracias a tus vídeos pues descubrimos un juego del autor que nos encanta. Yo hice un vídeo de este juego, que os pondré ahí el link si queréis verlo, y Luis dice que con ese vídeo pues lo vieron y les gustó, y habéis hecho esta edición, que además es una edición más chula que la que yo os mostré ahí en el vídeo. Bueno, este autor, Yasushi Nakaburo, nos tiene enamorados en cuanto a mecánicas, claro, y este es el autor de 300 también. El autor de 300 Tierra y ahora vamos a sacar otro juego de la colección de 300 Tierra junto con la editorial francesa Nat Publishing, que es por Arthur, ambientado en la guerra japonesa, la guerra naval. Pero es naval, preciosa. Es naval el juego. Es básicamente naval, ¿no? Pero luego hay una invasión con además unas piezas de madera. O sea, en realidad es una batalla naval. Sobre todo es naval. Pero interesante. Lo que es la invasión de Manchuria se representa mediante una especie de tracking, un registro de, ese no lo he visto de invasión, y estuvo en el Bellota y es precioso, y la mecánica está muy chula. ¿Lo enseñaste en el Bellota? Lo enseñó Nat Publishing. Lo llevaron allí. Bueno, todavía es una coedición conjunta, o sea, va a salir en inglés y en español y en otros idiomas, en francés. Y hemos terminado de traducirlo, ahora estamos con la maquetación. Y es precioso a nivel de mecánicas, es un giro más en las mecánicas que utiliza este hombre, y además es que es muy intuitivo, aunque tiene muchas cosas, son partidas de 1 hora, es una cosa más... Bueno, pues un poco como esta pueden ser incluso partidas de 90 minutos. Pero bueno, ahora estamos con Midway, que es el mismo autor. Vale, pero bueno, que sepáis que va a haber continuidad en el autor y en ese tipo de juegos, que además son juegos muy jugables. Y además aprovechamos el mismo estuche magnético que hemos utilizado con los juegos. Qué chulo. Y que luego lo veremos más en detalle. Este es un juego que a mí me gustó mucho, la verdad. Este juego me pareció una forma muy original de simular la parte que es más complicada en los juegos de barcos, de portaaviones en el Pacífico, que es el tema del movimiento oculto de los aviones y la detección y la no detección. Que hay muchos juegos que lo simulan pues, de formas diferentes y es la parte un poquito más compleja. Nosotros cogimos lo que nos gustaba más de la versión japonesa del propio autor, que tiene una editorial en Japón, de la edición americana, y hicimos nuestra propia versión pues con niebla de guerra, con señuelos, con muchos más componentes, con pantalla separadora, y la verdad es que el juego gana mucho, la sensación, esa emoción. Sí, lo he visto jugar. Yo acabo de venir del campamento Barton, que ha sido una especie de reunión de jugones en Zaragoza, y había gente jugándolo, y además ¿sabes? Tiene una pinta muy interesante. La verdad es que sí. Muy bien. Más cositas. Pues mira, tenemos este juego, Saladin, de otra editora francesa con la que hemos colaborado en Coditar Cosas. La verdad es que nos encantó en cuanto vimos el prototipo. Llegamos a un acuerdo con esta editorial y ha iniciado una serie que se llama En Orden de Batalla. Y bueno, de hecho tienen pensado sacar otros juegos. De este también tenéis un vídeo que hice aquí. Luego intentaré poneros ahí el link. Y esto es un juego que es muy divertido, muy sencillo, y además que tiene una batalla que ya hablé cuando hablo en el juego, es la batalla de Hattin, que realmente no hay muchos juegos que la tengan. Y luego además que es un juego tan jugable, tan fácilmente y tan accesible para todo el público, que es una gozada enseñar este en eventos porque gusta a todos los públicos. Claro. Y es que en 3 minutos ya están jugando. Pero es que además, como tienes toda la información delante, no tienes que explicar más. Ya saben lo que tienen que hacer. Exacto, y además todo el mundo, que es un juego complicado, es un juego sencillo de ver, y enseguida te metes en lo que está sucediendo sin realmente tener que estar contando hexágonos o moviéndote áreas y demás. Es muy gráfico, además, visualmente ves la típica gráfica. Tiene a ver, es una ventaja y a la vez es una desventaja. Es decir, la ventaja es que no tienes que contar hexágonos ni áreas y tal, pero por otro lado no tienes esa capacidad de maniobra que puedes tener en otro juego. Claro. Es un juego que te ofrece otras sensaciones que a juegos mucho más tácticos y detallados. Claro, transmite lo que es, si estás en cuerpo a cuerpo o estás en la distancia, mediante esa abstracción, mediante esa gráfica, en la que esos juegos representan la proximidad. Que conseguía simular muy bien realmente la batalla, de una manera muy sencilla. Y fíjate, es acostumbrado a jugar a muchos juegos más o menos complejos, terminas apreciando, al menos yo termino apreciando cuando los juegos son sencillos
y con mecánicas más o menos limpias y sencillas consiguen simular la batalla de una manera fácil. Me parece un ejercicio de diseño complicado y estos juegos, si lo consiguen, lo valoro mucho. Además, por ejemplo, tanto en Furia Midway como en Saladin hay muchas posibilidades de que ocurran situaciones muy parecidas a la realidad. Por Claro, ejemplo, es que lo simulan muy bien. esa desorganización de los cristianos en la batalla de Arsuf, En Arsuf. en la que esa desorganización provoca una carga descontrolada de la caballería, Claro que sí. y que puede desencadenar en que ganes la batalla. Bueno, como históricamente fue, que Exactamente. fue por culpa de un hospitalario al que hirieron, lo cargaron todos los hospitalarios y todos los demás detrás. Y se vinieron todos arriba y desbandaron a los... Los cruzados ganaban las batallas a lo bestia, literalmente. Esas sensaciones se pueden dar, o el propio Saladino, que se sacrifica para tratar de parar ataques de una unidad u otra unidad para tratar de mantener Sí, el orden la en sus estabilidad de sus filas, tropas. sí, sí. O sea, tiene muchísimos detalles que la Es un verdad que se juego agradece. muy recomendable y la verdad es que, fíjate, a veces lo pienso, digo, no somos conscientes de la suerte que tenemos de que estos juegos estén en español. O sea, no solo que haya muchos juegos que nos lleguen al mercado, sino que estén en español, porque, claro, yo recuerdo años atrás, y tampoco hace falta que me vaya tan atrás, 15 años, Sí. no había nada. Y ahora, o sea, tener esto aquí nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a que esto es normal y realmente no lo es, no es tan normal. Hay que aprovechar la situación, ¿no? Lleva mucho trabajo, pero realmente nuestro idioma es muy rico y es que se disfruta de otra forma cuando... Y que hay un mercado suficiente para que esto salga es realmente fantástico. O sea, es una cosa que... Además, los wargames siempre lo decimos, sean grandes, sean pequeños, donde se empieza a disfrutar es leyéndolos, abriéndolos y leyéndolos. Sí, y además si esto está en tu idioma... te va a hacer enseguida decir, oye, quiero bucear en esto más, quiero cogerme el libro de las cruzadas visto por los árabes de Amin Malouf o algún libro de estos que además son libros muy recomendables y que te van a explicar y te van a hablar de esto. Fantástico. Estos juegos te abren las puertas a mucha más información, la verdad. Sí, ya está. Bueno, pues estos dos, el Saladino y el Furian Midway. Bueno, estos dos juegos son una joyita. Este se abre con tapa magnética. Es una chulada. Además, el diseño gráfico que ha hecho Matías Cazorla es espectacular. Con sus planchitas de fichas, sus cartas muy temáticas que le da el punto justo como 300 tierra y agua al juego. Las losetas de los portaaviones, las pantallas separadoras, para que cada uno tenga toda la información necesaria Eso para el además juego. es de esta edición, porque no lo había en la otra edición. Claro, este es especial. Hemos sacado las losetas de portaaviones, las hemos sacado fuera del tablero. Antes venían en el tablero. Esto lo hemos creado nosotros, los señuelos, los grupos aéreos, que puede incluir señuelos o no señuelos. Y el tablero lo hemos mejorado también. Ahora es común, pero gracias a los señuelos tú no puedes saber exactamente dónde está. El tablero se parece, es más grande, al ser un tablero más grande y quitar todas las losetas de portaaviones, cada casilla de hexágono es bastante más grande. Entonces se agradece mucho a la hora de jugar tener ahí los apilamientos de... Vale, pues esto, como he dicho antes, tenéis el vídeo en el canal, si lo queréis echar un vistazo, pero que veáis que esta edición es superior en realidad a la edición que yo tenía ahí en ese vídeo. Y tiene un sistema solitario muy chulo que sorprende. De hecho, por ahí hay uno que ha hecho una partida de IA contra IA. Ah, ostras. En la que no juega. La inteligencia artificial ya nos está invadiendo. Y juega, es realmente sencillo el sistema y la verdad es que mola. El sistema solitario solo lo tiene nuestra edición. Qué guay. Y este... ¿El Saladino? El Saladín, que tiene una caja ya más tradicional, pero por otro lado tiene un inserto de plástico muy chulo. El manual es muy sencillito, con las dos batallas de Arsuf y Jatin. A ver, abre el tablero. Y el tablero... Este también tenéis un vídeo, pero que veáis la edición esta que está muy bien. Una batalla en cada lado. En cada lado. Aquí está la de Jatin. Los cuernos de Jatin. Sí, esto es Jatin y en el otro lado está el Arsuf. Y está la batalla de Arsuf. Con el mar en el lado. La guarnición que había de los musulmanes. Vale, como veis es exactamente igual la edición. Esta sí que es como la que habéis visto en el vídeo. Cartas tipo tarot, que una vez que te acostumbras a la nomenclatura es súper bonito de jugar, porque es que toda la información la tienes aquí. Por eso la ventaja que tiene este juego es que en 5 minutos lo enseñas y ya con la información que ves aquí
ya sabes jugar. Sí, la verdad es que sí. Y si juegas un escenario, sabes jugar al otro. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver lo que nos queda. La verdad. Sí. Y tenemos ahí otra cosa. Tenemos esta es la versión en inglés, que nosotros la recibiremos en pocos meses, en verano, lo recibiremos totalmente en castellano. We are coming Nínive. Nosotros hemos sido un poquito más serios y en vez de llamarlo We Are Coming, lo hemos llamado Nínive, la batalla de Mosul, para que sea también más reconocible y sepa... Esto es guerra moderna. Pues es el juego que reproduce la época más moderna que tenemos, el 2017. Lo del Estado Islámico. Efectivamente, cuando tratan de recuperar el resto de Mosul, son las últimas batallas, además fue una batalla súper compleja en la segunda ciudad más importante de Irak y realmente reproduce muy bien un juego operacional de guerra moderna. Fue, digamos, la batalla en ciudad más compleja después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que tiene las mecánicas muy originales, es una nueva colaboración con Publishing. Ahora le vamos a echar un vistazo en más detalle a este juego y lo vais a ver, pero juego muy, muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues este es el tablero del juego del Nínive. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, Luis? Pues aquí tenemos la zona oeste de Nínive, digamos aquí marcamos el norte. Este es el casco antiguo de la ciudad de Nínive, de Mosul. Aquí tenemos el río Tigris. Como veis es un juego por áreas, está dividido por áreas. Aquí tenemos el río Tigris, este es la ciudad antigua que está haciendo Luis. Y luego tenemos una serie de líneas. Hay unas regiones dentro de la ciudad, hay campos abiertos, campos más o menos abiertos, donde las unidades blindadas del ejército de Irak se pueden mover mejor. Tenemos zonas de comunicaciones marcadas en amarillo, con esto que parecen rotondas, que permite, cuando no hay áreas ocupadas por el enemigo, te puedes mover fácilmente, sobre todo el ejército de aquí. Estas son las líneas amarillas, son las líneas de comunicación, ¿no? Sí, si por ejemplo estamos en este área y queremos mover unidades motorizadas de un punto a otro, mientras no haya zonas ocupadas, podemos ir hasta donde queramos. Obviamente, pues el Daesh, o mediante rumores, que son una especie de niebla de guerra, o soldados escondidos en áreas de la ciudad, pues puede evitar que nos movamos rápidamente como jugadores que lleven el bando. Bueno, no vamos a entrar en detalles del juego porque sería muy pesado el vídeo, pero simplemente que seáis una idea de que es el tablero. ¿Esto que tenemos, eso que hay en el lateral, qué es? Esto, a ver, al principio de la partida hay una cosa muy interesante, que tanto el jugador iraquí como el del Daesh eligen su objetivo. Su objetivo va a ser pues que reducir el número de bajas colaterales, o mi objetivo va a ser reducir el número de bajas, o sea, al máximo, o ganar por tiempo, o sea, que el tiempo, que uno de estos tres valores sea el más importante. Entonces, eso es muy importante porque en función de nuestra forma de juego, de forma escondida, de forma oculta, cada uno va a tratar de minimizar o potenciar una de las tres partes. O sea, ¿no? Que tú vas a elegir vas a tener una cierta elección de un diferente tipo de objetivo. Claro, si jugamos, por ejemplo, de forma oculta, queremos... Claro, estos son cartas que son todas iguales por detrás, ¿no? Sí, y lo vamos a ocultar. Entonces el contrario no sabe, va a intuir por la forma de jugar, claro, al final va a terminar intuyendo, oye, tú no quieres que mueran civiles, ¿no? Pues esto va a tener el objetivo de... Entonces, digamos que hay dos registros, el registro de bajas colaterales, que es que conforme van aumentando las bajas de ciudadanos, pues eso le beneficia al Daesh por el efecto publicitario y le va perjudicando a Irak. Estas son las bajas militares, que va de menos a más, y este es el registro de turnos. Históricamente, además te marca que históricamente fue aquí, digamos, estas fueron las bajas colaterales y este fue el punto de bajas de unidades. Sí, y además, la interpretación, hay dos formas de puntuar la partida y hay una interpretación por cada una de las situaciones que se pueden dar, sumando los tres parámetros y en función de lo que has elegido, que temáticamente te explica qué es lo que ha pasado. Entonces, y además te lo compara con la situación histórica. Estos tres parámetros, como has dicho tú muy bien, digamos, te van a determinar qué es lo que ha pasado aquí. Claro, pues han muerto muchos civiles, pero ha habido pocas bajas militares, o al revés. ¿Y ha sido una batalla muy rápida o ha sido una batalla que se ha extendido durante el tiempo? Tú imagínate que quieres que las bajas civiles sean lo menos posible. Bueno, pues este registro te va a puntuar el doble.
te apunto el doble 6, es decir, si consigues solo una Que baja, haya muy pocas bajas civiles. digamos que te va a hacer tener pocos puntos, que en el caso del iraquí es bueno tener pocos puntos, en el caso del Daesh le interesa tener el máximo número de puntos. ¿Por qué? Porque los puntos representan la suma de los 3 registros. Cuanto más bajas colaterales, más bajas de ejército te ocasionen o más tiempo pase, mejor para él. Entonces, la puntuación cuanto más baja sea, más baja sea es mejor para el iraquí, cuanto más alta pues será más estropicio que te han hecho el Daesh hasta que finalmente terminan venciendo, porque al final las partidas se suelen terminar refugiando en el casco antiguo los últimos reductos de los del Daesh, causando bajas. Vale, y mediante un sistema de eventos muy curioso. Vamos a desplegar algunas fichas y explicamos un poquito esto. Bueno, aquí tenemos las fichas del juego, como veis son bloques de madera, que estarían así puestos así, los vamos a poner así para que los veáis. Y tenéis diferentes tipos, tenemos líderes, estos son las tropas del Daesh, estos son las milicias, esto es una cosa que es muy curiosa, se llaman Asbal, pero que en realidad me has dicho que son niños, ¿no? Sí, estos son soldados, los niños soldados que los llamaban tropas de Asbal. Joder. Y que incluso durante la partida hay una serie de capacidades que podemos crear al principio de la partida, que en función de puntos podemos gastar en cartas, y pueden surgir estos niños soldados en mitad de... Y estos son como unas factorías, ¿no? de armamento, de bombas. Hay algunas fábricas, como por ejemplo esa o esta otra, de armamento, en las que podemos fabricar con el Daesh, podemos fabricar explosivos, incluso vehículos explosivos que se pueden mover, vehículos bombas, aprovechando las carreteras. Y aquí tenemos el líder, nuestro objetivo es acabar con todas las tropas y al líder. Y el líder, vale. Y esto de aquí son las fichas que son verdes, los verdes son los iraquíes. Las fuerzas iraquíes que están repartidas entre las fuerzas antiterroristas, el ejército, que también tiene unidades de tanques, y digamos que la Policía Federal, algo parecido a la Policía Federal. Vale, esos son los tipos de tropas. Y los valores que vemos ahí es digamos, será el número de... Lo que necesitas para impactar, conforme vas perdiendo pasos, lo iremos girando hasta que ya no quede ningún valor, entonces esa unidad está destruida. Claro, como todos los juegos de bloques, pues se aprovecha la posición para ir girándolo. Y esto de aquí son los cuarteles generales, me has dicho, ¿no? Sí, son los cuarteles generales o estados mayores de cada uno de los 3 ejércitos, digamos, las 3 tipos de unidades que te puedes encontrar con los iraquíes. Pero el cuartel general de los iraquíes, ¿no? Y esto es la puntuación de puntos de operación que te permite gastar en cada momento, porque tienen ciertas habilidades estos cuarteles. Vale, y cada tipo de tropas tiene unas cartas donde nos vienen un poco detallado las cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, pues que no nos acordamos qué hacen las tropas de Asbal, los niños soldado, o los veteranos. Bueno, pues aquí te lo recuerda. Si pueden entrar en la zona antigua, por ejemplo, en las unidades blindadas no pueden entrar en el casco antiguo. Son calles muy estrechas que no son viables para meter vehículos blindados. Pues como veis, hay diferentes tipos de tropas con mucha información en cada uno de ellos, y esto va a hacer que el juego sea pues muy interesante con todas las cosas que hemos estado viendo, la elección de los diferentes objetivos. Muy curioso, tiene rumores. Pueden surgir rumores en zonas. O sea, esto es una especie de dummy, ¿no? Efectivamente, son señuelos que van surgiendo y que inicialmente el jugador del Daesh va a poder contar con ello, en el que va a tratar de confundir siempre que pueda a las tropas iraquíes, y las tienes que ir descubriendo para tratar de buscar dónde están las tropas reales, para tratar de ir sofocando la rebelión. Digamos que esta batalla duró, y estamos en una parte, porque esa parte ya estaba más o menos ganada, ¿no? Al otro lado del Tigris, pero esta parte, digamos, fue la última que tuvieron que liberar los iraquíes. Vale. Pasaron meses. ¿Cómo es el sistema de combate? ¿Cómo es el combate exactamente? El defensor pega primero, tiene cierta ventaja. ¿Pero se combate en la misma zona, de zona a zona? De zona a zona. Cuando se mete una unidad en un área, o un grupo de unidades, que puedes tener hasta 3, pues tú tiras un dado por cada tropa, por cada bloque, y tienes que sacar eso o más. Se tira entonces un dado por bloque. Y simplemente tienes que ver el valor que hemos dicho que tenga. En este caso sería un 3 o más, 4 o más, 4 más y 5 más. Hay cosas especiales, por ejemplo, los tanques, cuando absorben daño, tienes una tirada para tratar de repeler mediante el blindaje. Porque cada tropa que aguanta un impacto. Aguanta uno para que lo gires. Por ejemplo, esta unidad de tanques se va girando. son 4.
Y perder bloques los iraquíes lo llevan muy mal. Eso implica causar bajas. Le sienta mal. Sin embargo, el Daesh puede prescindir de sus tropas. Vale, y tenemos un montón de cartas de eventos, ¿no? Esto es la chicha del juego. La verdad es que es súper divertido el sistema que tiene y súper realista. ¿Qué tenemos aquí? Digamos, estos números de 1 a 6 es en cada tirada de combate, solo en la de combate, cuando sale un 1 y cuando en la parte de arriba hay un 1, estás obligado a primero ejecutar ese evento. O sea, qué curioso. O sea, se juega el evento y luego sigues con el combate. No es una fase de evento, sino que pueden ocurrir muchos o pocos dependiendo de cómo sean las tiradas. Claro, cuanto más combates hay, más tira de dados, más probabilidad es de que se generen más eventos. Cosas. Hay eventos buenos para un bando, para otro, pero muchas veces causan bajas a civiles. Entonces hay veces que el Daesh tiene que tratar de generar muchos eventos, creando situaciones desmoralizantes, disparar y muchos combates. Por ejemplo, el ejército iraquí puede bombardear, pero claro, bombardear una zona urbana en la que nos han desalojado totalmente de civiles, estamos hablando de la segunda ciudad más grande de Irak, pues es problemático, puede generar causas civiles y tienen que estar jugando constantemente con eso. Hay situaciones, por ejemplo, que un niño cruza la carretera y ahí los periodistas están grabando a lo mejor en ese momento. Claro, todo esto son cosas que pueden salir aquí, ¿no? Aquí es parar el combate o no se arriesgan a ver si es va con una bomba o algo parecido o es una trampa, ¿no? Entonces, muchas veces en estos eventos tienes que tomar decisiones. Y eso es lo que genera esa inversión y ese realismo que tiene el juego. Pues ya ves, súper interesante. Es un juego que yo lo vi en Las Bellotas cuando lo llevaron allí los de Nuts y que estoy esperando recibirlo para poder jugarlo. Así que probablemente recibes el español. Con mi suerte llegará el de español antes, efectivamente. Bueno, pues ya habéis visto que este juego tiene una pinta muy interesante. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona, cómo es el nivel, un poquito una idea muy ligera por encima, por arriba, pero vamos, que es un juego que tiene una pinta estupenda, como habéis visto. ¿Esto cuándo tienes previsto que esté? Pues de momento nuestro sistema de reservas de los 300 de Draco se puede reservar y en verano lo tenemos. De hecho... Pero verano es casi ya. Sí. Estamos hablando de esto casi a finales de mayo. Ya hemos validado los archivos, hemos visto las pruebas... Y ya está todo listo para que nos confirmen que ya se puede recoger de imprenta. Entonces, entre agosto y septiembre... Disponible casi inmediatamente. Lo entregaremos. Además, los mecenas españoles lo van a recibir gratis. Y bueno, nosotros lo tendremos solo en castellano. Joder, fíjate qué de cosas. Bueno, nos hemos enseñado un montón de cosas, pero ¿tenéis alguna cosa más en cartera? ¿Alguna cosa que se pueda decir o no? En imprenta, aparte de algún juego que tenemos de Eclipse, en verano vamos a recibir este juego, vamos a recibir también 2GM Tactics, la nueva edición que llevaba años agotadísima, pero con tablero completo, como hicimos con el 2GM Pacific, pero esta vez le hemos incorporado inserto de plástico. Y una cosa que todavía no hemos dicho a los mecenas, que le vamos a dar el lado personalizado de los americanos o de los alemanes. Qué chulo. De 10 caras, con el logo ya incorporado, que al final hoy justamente lo hemos confirmado con la imprenta. Joder, va a ser un pequeño detalle. Un detalle muy chulo. Que vamos a hacer moldes especiales para tener ese lado personalizado dentro de la caja. Además, el inserto, que hoy también lo hemos compartido en redes sociales y se lo hemos compartido a los mecenas, para que vean el inserto, las calidades que tiene, para que puedan tener las cartas perfectamente guardados. No es en vertical, sino en horizontal, pero es una caja parecida a nuestra llave, es una caja ya grande, con tablero montado como Pacific de 8 alas y bueno, van a agradecer las calidades. Bueno, se va a poder combinar con todo lo anterior. Que seguís a tope con un montón de cosas y un montón de cosas que ya están en el mercado y novedades que van saliendo y van siguiendo. Tenemos también Sparta, que ya lo enseñamos aquí la última vez. Que ese juego dependemos de la editorial británica y nos falta el último paso de validar que los archivos nuestros coinciden con la edición en inglés y en alemán, también lo van a sacar en alemán, en la editorial británica. Y también va a estar en octubre, yo creo. En octubre se va a tardar un poquito más. Y es una pasada de juego. Además, sí, era muy chulo. Tuvimos la suerte de que Mario Agudo estuvo con nosotros en la oficina describiendo todo lo que es el tablero, las zonas, la historia, las intrigas políticas. El autor es Chris, el mismo autor que Barbaria Chris Van Breu, ¿cómo se llama? Es un nombre como holandés, Chris ¿no? Von, yo solo me sé Chris con K. Vale, lo podría ir abajo el nombre. Si no. Y las mecánicas son súper elegantes, también tiene un sistema de cartas, intrigas políticas, batallas, muy bien todo llevado para que las partidas
sean más o menos contenidas, pero con una visión global Ujú. de todo el teatro griego y Perfecto, las que las pues continuación. estupendo, pues un montón de cosas. Pues oye Luis, muchas gracias por enseñarnos todo esto, por mostrarnos las cosas, no solo las novedades, sino todo lo que ya tenemos disponible, que yo creo que es muy interesante. Pues muchas gracias a mí, muchísimas gracias te doy por invitarme y enseñar nuestros Un juegos. placer, como siempre. Para nosotros es un escaparate de lujo el tener nuestros juegos aquí. Muy bien, pues perfecto, pues nada, muchas gracias a todos vosotros por vernos y hasta la próxima.